Otra vez nos quedamos atrapados, marica. Damn. Go. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos encontramos en Juniper Spring, otro de los springs que tanto nos gustan aquí en el canal. Ya saben, estos sitios con agua cristalina, los animalitos, la naturaleza, los bosques, toda esa vuelta. Entonces, este es muy especial porque aquí hay un animal que yo nunca he visto, por lo menos de forma salvaje. Entonces, eso me tiene muy emocionado. Por esta razón, llegué aquí de primero. Hoy llegamos muy temprano, nos despertamos muy temprano para que en la fila no haya nadie y seamos los primeros en entrar al agua, porque la zona de nado no es muy grande. Entonces, pues esperemos que la encontremos. Miren qué bonito está el cielo. De este lado está muy bonito y de aquí está incluso aún mejor. ¿Sí ven cómo se ve lindo? Qué bonito se ve. Y quiero que se den cuenta como ya desde temprano ya empieza a haber pues mucha más fila, ¿no? O sea, ya llegaron 2 carros y probablemente en 10 minutos esto va a estar lleno. Muchachos, abrieron las puertas y lo primero que vamos a hacer es meternos al agua. Pero primero hay que pagar, creo que son $12. Good morning. Ok. Thank you. Y como ya es costumbre, en estos sitios no se puede traer ni mascotas, ni bicicletas, obviamente bebidas o sustancias que lo pongan muy feliz, si saben a lo que me refiero. Y algo curioso es que aquí no se puede bucear. Bueno, miren, ya por allá atrás está el área de nado, entonces pues para allá es que vamos, pero tengo un problema y es que desde muy temprano, yo no sé por qué, me duele como el estomaguito. Hey, y ya estando aquí te invito a que te suscribas al canal, no te pierdas ninguno de los videos, actives la campanita porque eso nos ayudaría muchísimo a crecer. Gracias. Bueno, y ahora sí, después de una pequeña parada por cuestiones intestinales, ahora sí ya estamos ligeritos, ahora sí ya peso pluma, papá. Vamos a meternos al agua que está por allá. Algo bacano que descubrí en mi paradita rápida al baño es que tienen duchas, obviamente, pero es que las duchas tienen agua caliente, eso está muy bueno. Bueno, y ahora sí, estamos a punto de meternos al agua, pero yo sabía que el área de nado aquí era muy pequeña. O sea, yo realmente sabía y por eso quise llegar muy temprano, pero no sabía que iba a ser tan pequeña, porque es que realmente sí es muy pequeña. O sea, más que un spring parece como una piscina grande, literalmente ese es el tamaño. Pero bueno, no importa, igual este sitio no es famoso por la piscina, bueno, por el área de nado, sino que es famoso por el área de kayaks, que para allá es que vamos, pero eso es más tarde, listo. Entonces por ahora vamos a meternos. Miren todos esos pececitos. Muchachos, cuando está uno en el agua con eso es muy bacano, pero cuando no, cuando toca caminar es como muy incómodo, weón. Está muy fría. ¡Ay, mis huevos! ¡Mis huevos! Los tengo como un puño. Pero y ahora sí, llegó el momento de la verdad, papá. Está fría como un putas. Pero bueno, no importa. Hombres o payasos. 1, 2. Ay, no puedo. Ahora sí. 1, 2. Pero y ahora sí, el animal que venimos a buscar ahora sí fue una anguila. Aquí se dice, y he visto videos donde han visto anguilas. Yo nunca he visto una anguila y quiero ver una. Entonces bueno, vamos a verla. Y aquí es donde empezó mi búsqueda. La anguila usualmente le gusta meterse como en el pasto de océano, como en esa hierba que está ahí, esta que pueden ver acá. Entonces ahí es donde vamos a buscar principalmente, vamos a escarbar ahí a ver si la logramos ver.
Y miren, esto es lo que yo les quería mostrar. Este es uno de los nacederos principales de todo el Spring. Si logran ver cómo la arena se mueve, literalmente como ese hoyo bota aire, pues todo lo que está botando es agua que viene del centro de la tierra, por eso es muy importante. Hey muchachos, miren, todos esos cositos son peces y están como, no sé, como dándome besitos, no sé, mírenlos tan bonitos. Bueno, y ya salimos del agua y la verdad es que el agua está muy fría, pero realmente no, es porque como ya casi está llegando el invierno, pues obviamente se siente más fría porque no hay calor. Pero usualmente el agua siempre está en 22 grados, 20 grados, alrededor de eso, no más, no menos, siempre se mantiene. Pero me siento un poquito triste porque no pudimos ver lo que yo venía a buscar, que eran las anguilas. Las busqué y las busqué y las busqué y me mamé de buscarlas, no las encontré. Pero encontramos unas tortuguitas, vimos pececitos, estuvo bonito, me gustó, me gustó. Y estamos a punto de entrar a The Milhouse House. Esta casa, aunque parezca un poco viejita y de madera y toda esa vuelta, de hecho es muy importante y nos habla del origen de este sitio. Realmente es curioso porque aquí vamos a poder entender cómo casi la gran mayoría de los Springs que hemos estado y en los que estaremos en un futuro están conectados, porque pues todo viene de ahí. Vengan, les cuento por qué. Y aquí es donde esta casa y varios Springs se conectan. ¿Por qué? Porque este sitio fue construido por la CCC. Si usted no sabe qué es la CCC, por sus siglas en inglés, Civilian Corporation Corps, lo invito a que vaya y mire mi video en Alexander Springs, donde hablamos más a fondo de esta corporación. Básicamente se lo voy a dejar por aquí arribita. Pero básicamente fue un grupo de hombres que el presidente Roosevelt envió a diferentes parques, bosques, Springs, alrededor de todo Estados Unidos, porque en 1930 la situación económica en Estados Unidos estaba muy brava, muy brava, muy brava. Entonces había muchísimos hombres jóvenes desempleados y los parques nacionales, los bosques, los Springs se estaban cayendo a pedazos porque nadie estaba visitándolos y nadie los cuidaba. Entonces el presidente Roosevelt dijo, mire, ¿sabe qué? Les propongo, voy a coger toda esta mano de hombres jóvenes, me los llevo, cuiden el parque, cuiden los bosques, hagan casitas, pónganlos bonitos, les voy a pagar mensual $30. Piensen hace 100 años que eran $30, básicamente. Yo les doy vivienda, comida y ustedes se encargan de mantener estos sitios bonitos. Esta casa fue de esas primeras construcciones. Y miren, en 9 años, este plan del gobierno del Civilian Corporation Corp, miren todo lo que hizo, aquí están todas las estadísticas. En tan solo 9 años hicieron caminos, hicieron torres, hicieron un montón de cosas, muchísimas cosas. Y miren por favor la vista que esta gente tenía. De hecho, no sé si alcance a ver, pero ahí hay una tortuguita. ¿Qué tal esa vista? Y llegamos a la parte que más me tenía emocionado de toda esta casa. Si ven que aquí hay un molino, ese molino siempre está gire y gire y gire. Básicamente gira porque el flujo constante de agua hace que se mueva. Desde 1937, de lo primero que hizo la CCC fue implementar el molino para generar electricidad. Qué loco que ese molino lleve ahí casi 100 años generando electricidad para la casa como para alrededores. Curioso, ¿no? Es una energía limpia que hace más de 100 años se lleva usando. Casi 100 años, casi 100 años. Hey, si ven que hay el agua como que está burbujeando mucho, como que está hirviendo, pues de esos huecos son los nacederos, de ahí nace el agua que suministra todo el spring. Alrededor del sitio hay muchísimos y pues básicamente el agua de aquí viene del centro de la tierra. Muy muy bonito, ¿no? Miren, aquí va a empezar la caminata, entonces vamos a empezar la caminata. Miren, si ven eso blanco, son telarañas. Aquí hay muchas arañas, cuidado. Miren, parrillita. Y como ya es habitual en estos sitios, pues obviamente están las sillas, las parrillitas. Aquí hay un tubo que no sé para qué sea. Yo creo que si usted se quiere como eliminar, cuelga ahí y... No, mentiras, no. Miren, algo muy curioso es que como aquí hay tantos osos, pues hay que tener cuidado porque la basura ellos vienen y la escarban y hacen un desorden y bla bla bla, osos. Entonces miren, esto es una basura anti-osos. ¿Cómo funciona? Usted aquí pues quiere abrir, nunca va a abrirla, pero usted tiene que meterle así los dedos, estos dos así, presiona y se abre, ¿sí ve? Y entonces ahí usted mete su basura y lo que sea, como usted quiera. Y ya, pues ya sabe, si alguna vez ve algo así, el oso nunca va a poder abrirla y usted con estos dos deditos, ¡pim!,
Por el camino llegamos a esta zona donde si usted quisiera, tuviera como un camper, eso pues también se puede quedar. Miren, esa es una ranita. ¿Sí ven la ranita? Miren, de hecho en esta área hay más nacederos y pues obviamente aquí sí le dejan muy claro que usted no puede ni siquiera nadar, ni siquiera meterse, porque pues esto es una zona muy importante de aquí. Ok, no sabemos por qué está como cerrado, pero no dice que no pasemos, entonces ni modo. Tocó hacer la del inmigrante. ¡Corra, corra, corra, corra! Miren qué bonito, muchachos, qué hermosura. Ey, en serio, muchachos, este sitio es demasiado bonito. ¿Sí ven? Suavecito, naturalito. Pero este lado sí es que es hermoso, miren eso. Ay, miren qué hermosura. ¿Sí ven todo lo azulito que es? Literalmente de aquí nace el manantial. Qué hermoso, ¿no? ¿Sí ven que el agua es azul? Ey, ¿serán que todas esas como uvitas eran tóxicas? Yo sí que las pruebo. Miren, desde aquí también se puede ver como otro aspecto del lago, que de hecho es muy bonito. Ya se está empezando a llenar un poquito, pero igual miren lo cristalina que es el agua. Y es profunda, ¿sí ven? Ey, miren, algo curioso. Aquí está este como cartel grande aquí al lado del agua, ¿cierto? Y dice como no lifeguard on duty. Eso significa que no hay salvavidas como trabajando ahorita, ¿no? Pero en español está chistoso porque dice no hay vida guardia de servicio. Yo no sé, yo llevo hablando español 20 años. Creo que está medio mal, pero pues no sé, curioso, ¿no? En lo que nos encontramos, esto era un lavamanos de hace muchísimos años, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo? Entonces pues aquí, pues la gente normal se lava las manos aquí, normal. ¿Sí ven cómo es de viejo? Curioso, ¿no? Nos sigamos con el camino. Tienen que aquí ya empezó a llegar mucha más gente, entonces lo que les digo, si pueden lleguen temprano porque después se llene, pues o sea, no hay nada malo con eso, pero pues usted no quiere tanta gente, pues diría yo. En este sitio vamos a poder rentar el kayak, entonces vamos allá. Bueno, estamos a punto de rentar el kayak. Un kayak para 2 personas me costó alrededor de $75. Es un camino de entre 3 a 5 horas, por eso cuesta tanto. Y no es para principiantes. De hecho, cuando vayamos a hacerlo, me va a tocar dejar esta cámara y vamos a ir solo con la GoPro, porque es muy probable que nos volteemos. Muchachos, estamos yendo a lo del kayak y vamos a ver cómo nos va. Pues miren, aquí está nuestro bote, entonces lo tenemos que agarrar y lo llevamos así, manejadito por acá. Bueno, ahora sí, ya vamos a empezar. Miren cómo es, está muy bonito. ¿Sí ven cómo se ve lindo? Miren, todo esto. Y lo que nos dijeron, al comienzo se ve como muy tranquilito, pero después se pone pesado. Por eso es que no trajimos la otra cámara, porque mejor no arriesgarse, ¿o no?
Cuba. Right. Left. Keep going. Right. Good job. Otra vez nos quedamos atrapados, marica. Damn. Go. Vamos. Eso, there we go. Good job. Good job. Ay, muchachos, esto no está siendo fácil, pero está bonito. Está bonito, pero está difícil, la verdad. No es para principiantes. Watch out. Wow. Bueno, y ahora sí, después de casi 4 horas y media dándole así, pum, puro kayak, lo logramos, llegamos acá. Realmente, y nos lo dijeron allá, no es un camino fácil. De hecho, sí es bastante complicado. ¿Por qué? Porque aquí es muy natural. Literalmente, este spring es famoso por ser tan natural. Entonces, en el camino va a encontrar piedras, rocas, árboles caídos, muchos árboles caídos. Y es normal que usted se pueda llegar a atorar. O sea, literalmente usted se llega a atorar y como que le da como ese desespero de, uy, pues madre, ¿y ahora para dónde agarro? ¿Sí me entiende? Porque si usted se baja, pues no se puede bajar, porque en teoría está mal que se baje. Y si no, pues igual usted está ahí atrancado en ese árbol, no quiere romper nada. Es un poquito loco, pero realmente muy bonito. El camino es hermoso. El camino es, yo creo que el mejor. Y de hecho, este es uno de los mejores sitios para hacer kayak de todo Estados Unidos por lo natural que es. Vimos muchísimos animales, muchísimas tortugas. Vimos 3 alligators. Y en una ocasión nos quedamos literalmente trancados en un tronco. O sea, nos quedamos ahí atorados. Y el alligator estaba al lado de nosotros. Y yo estaba con un miedo, parce, un miedo. Pero bueno, la logramos. Aquí estamos esperando el carrito. Ya va a estar que llega. Y bueno, una experiencia, la verdad, muy bacana. Pero mis manos me duelen. Miren, aquí algo curioso es que toda esta parte está como, pues con vallas y protección, ¿cierto? Para que usted no se, como que siga. Y la razón es muy simple. Si ven que hay algo como de metal ahí. Y de hecho, si se presta atención, hay como unas varillas. Ahí, no sé si alcance a ver, pero hay unas varillas donde alguien más puso el pie y se cortó. Entonces de ahí pues lo pusieron. Curioso, ¿no? Y llegó la hora de que hablemos de algo muy importante, los horarios. Este sitio abre todos los días desde las 8 de la mañana, los 365 días del año, sin ninguna falta. Pero la hora de cierre puede variar un poquito. Actualmente son las 7:30, sin embargo, cuando ustedes saben que es verano aquí en Estados Unidos, puede anochecerse a las 9 de la noche, 10 de la noche sin ningún problema. Y en invierno se anochece a las 6:30, 7. Entonces esto depende de la estación en la que usted esté básicamente. Pero de resto, todo bien. Otra cosita que vale la pena mencionar. La ubicación de este sitio con los animales. Juniper Spring está literalmente dentro del Bosque Nacional de Ocala. Por ende que hay en un bosque osos, hay zorros, hay venados, hay cuervos, hay una mano de animales. Hay alligators como en toda Florida básicamente. Y pues aquí le hacen la recomendación. Si los ven, no los alimente, tampoco les vaya a hacer nada malo obviamente. Pero obviamente no los alimente porque después a ellos les queda gustando y eso se da un problema después muy grande. Entonces ya saben, animales de lejos.
Y aunque intentamos llegar de primeros, que lo logramos, llegamos de primeros aquí el día de hoy. Aunque intentamos meternos, buscar, escarbar, no encontramos la anguila. Triste un poquito, sin embargo, pues bueno, no importa. Igual vimos cositas muy bacanas, vimos tortugas y vimos más cositas, vimos pescaditos bonitos, entonces no hay problema. Pero sí, la anguila así como que yo sí la quería ver, como que tenía la ilusión de ver cómo es una anguila salvaje y pues no se pudo. Igual me imagino que es como una serpiente ya, pero bueno, para la próxima será, ¿sí o no? Bueno, yo les quería sacar la toma con el dron, pero un problemita. Que aquí los muchachos del parque, los de seguridad y todo eso, me dijeron que no se puede. O sea, que aquí sí no se puede para nada. No sé por qué, si de hecho ya tenemos algunas tomas de este bosque, pero igual, no se pierdan de nada. Son puros árboles y medio un río. Pero está bonito, o sea, realmente sí está bonito. Y para seguir con la tradición del canal, siempre queremos un Spring. Las hamburguesitas que no falten, ¿sí o no? Vamos a hacerlas. Ahora se me van a quemar las hamburguesas. Miren, ya quedaron, entonces ahora sí, a comer, papá. Bueno, ya miren cómo quedó. Cosa sabrosa, mano. Me quedó bueno. Yo creo que con esto ya vamos a concluir el video. Entonces, con eso llegamos a la conclusión de este video. Quiero que me dejen aquí en los comentarios qué le pareció Juniper Spring. ¿Vendría este Spring? A mi opinión personal, este sí es un sitio imperdible. A diferencia del que estuvimos anteriormente en Alexander, que de hecho no está muy lejos de acá, Juniper para mí se me hace que vale muchísimo la pena. ¿Por qué? Porque mire, el área de nado realmente está pequeño. O sea, el área de nado es pequeña, pero yo siento que es suficiente. Si usted llega temprano, no encuentra a nadie, perfecto, hermano. Ya cuando hay mucha gente sí se pone medio como muy tumultuosa, pero no importa, o sea, igual el área de nado siento que está suficiente, está bien, una piscina grande. Pero el atractivo aquí es lo de los kayaks. Aquí la ruta de kayak, que es una ruta larga, de hecho es 4 a 5 horas, es muy bonita, es entre las mejores de Estados Unidos. Entonces piense qué tan grande es Estados Unidos para que estén las mejores. Ey, cuidado, porque esta es una ruta muy natural. Entonces que usted puede encontrar árboles caídos, ramas, animales, y lo que ellos nos decían, no es para principiantes. O sea, si usted nunca ha cogido un kayak en su vida y lo quiere hacer, hágalo, hermano, pero con cuidado, porque igual la corriente está fuerte. Entonces la corriente está fuerte y usted puede pasar que usted va con la corriente, va rápido y ve un tronco y ya no se lo alcanza a frenar y se totea, hermano, o sea, se va a totear. Pero lo del kayak me pareció muy bonito. Otra cosita que yo, en serio, casi me hace llorar de lo bonito que es, donde nace el agua, los nacederos de agua. Yo nunca había visto un agua tan clarita, tan azul. Es que era agua azul. Ustedes lo pudieron ver con sus propios ojos. Azul. Una cosa hermosa, realmente hermosa. Lo único que no, que yo no sé si sea solo a mí, pero todo el día, puta, me han dado como a rata en balde. ¿Por qué? Porque estoy lleno de picaduras. O sea, me destruyeron el cuello. Aquí creo que se alcanza a ver. Pero el cuello, la camisa, los brazos, todo el cuerpo me lo llenaron de picaduras. Pero eso puede ser solo a mí o a cualquiera, o sea, realmente eso no importa. Pero bueno, espero que le haya gustado, que le guste, que lo visite, hermano. O sea, si usted puede, que venga y lo visite, que sería lo mejor del mundo para mí. Pero recuerde, somos un canal pequeño, todo lo que se me ayude, se lo va a agradecer demasiado. Ayúdeme a crecer. Mire que menos del 2% de la gente que nos ve, nos sigue. Entonces, bueno, entre más usted me apoye, pues más puedo traer videos y pues más motivación uno le da. Espero que le haya gustado el video y chao, chao.